Hola, Alvin, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Buenas tardes. Espérame un segundito. Yo activo acá también. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, ¿cómo has estado? Bien, bien. Ahí Bueno, vamos en cuarentena. cuéntanos un poco acerca de tu experiencia académica, tu experiencia en el Bueno, comercio como tal. yo soy estudiante de comercio internacional o de negocios internacionales de la Universitaria Agustiniana. Ya soy a un pie de mi titulación. Eh, Eso es como a nivel académico. Digamos que pues por las cuestiones que estamos viviendo, tuve que postergarlo. A nivel laboral, he trabajado en la parte, pues digamos, con varias empresas en la parte de lo que es la exportación, importación de productos. He trabajado también en el sector público, estuve haciendo mis prácticas en la DIAN en la parte del departamento de fiscalización, entonces, un poco ahí también. Y digamos que en este momento me encuentro realizando o ejecutando proyectos empresariales para en busca de establecer, digamos, una empresa que tenga un gran afluente de importación y exportación. Hasta el momento solamente hemos podido hacer importaciones de ciertos productos provenientes de China. Esa es como mi experiencia en pocos. Suena muy interesante. ¿Y qué tal es la experiencia en la DIAN? Bien, muy enriquecedora. Digamos que de todas las cosas que puedo agradecer a la academia es haber tenido esa oportunidad en la institución de la DIAN, que pues digamos que le da a uno una vista más amplia, porque muchas veces uno tiene como la vista desde el sector privado, desde una empresa, haciendo tal vez las tareas en un departamento de logística, de exportaciones, de importaciones, pero nunca tiene, digamos, que la posibilidad de ver qué hay detrás en el sector público. Y digamos que yo he tenido la facilidad de estar en los dos lados y ha sido muy enriquecedora esa experiencia. ¿Y de tu experiencia en el sector público hay algo que tú digas como, "Watch, esto tengo que contarlo, esto tienen que saberlo los demás, esto me parece que puede enriquecer mucho a otra persona"? Eh, digamos que Digamos que a nivel del sector público uno encuentra muchas cosas a nivel de comercio internacional y es que la academia muchas veces se aleja un poquito de la realidad, que es lo que pasa en muchas academias. Eh, la academia o sea, se aleja un poquito de la realidad por muchas cosas, ¿sí? O sea, no hay como vivir el día a día en el comercio y digamos que en la DIAN yo viví eso. En la DIAN mientras yo aprendía sobre legislaciones, digamos que obsoletas, que seguían vigentes, en mi academia me estaban enseñando las legislaciones nuevas. Y lo más triste es que saliendo de mi carrera, pues derogaron la legislación. Por ejemplo, cuando estamos hablando del decreto 390, la derogaron, entonces todo lo que duré estudiando cuatro años atrás quedó básicamente anulado. Pero en la DIAN aprendí que no todo queda anulado, sino que eh, lo que se hace es una reforma sobre la misma ley, ¿sí? Entonces, no hay que echar en vano eso, y sí hay nuevas cosas que se aplican, pero digamos en el nuevo decreto que trae cosas del 390 y del 2685, pues uno ve eso más plasmado y digamos que también uno en que lo ve en la parte, en la parte operativa, uno tiene que entender que muchas veces comete errores. Y algo que pude aprender en la DIAN es que muchas veces los errores son mínimos, pero cuestan dinero y cuestan buena plata. Allanamientos, o sea, procesos por millonadas y simplemente por no presentarse a tiempo, por no presentar un documento. ¿Aló? ¿Aló? Yo no sé si la señal, no sé si se me cayó la señal o tu señal, entonces podrías repetir eso último que dijiste. No, que, o sea, a nivel de comercio, digamos que lo que aprendí en la DIAN es que hay que ser muy asertivo, hay que ser muy asertivo en todo, no hay, digamos, un margen de error, porque realmente en la vida laboral cualquier margen de error puede costar millones, o sea, literal puede costar millones. No es como, digamos, otros rubros que, digamos, cometes un error y tienes la capacidad de enmendarlo. Acá tienes que ser muy acertado en todas y cada una de tus decisiones y procesos. Qué complejo, qué duro suena. Sí, sí, es una de las complejidades del rubro. Tienen que estar al pie de la letra de lo que dice la ley. Y eso es algo muy fuerte, digamos. Y
digamos, por ejemplo, pues en la DIAN puedes manejar todo esto de aduana y tales. Y yo no sé, nosotros en clase últimamente hemos visto muchas cosas pues de dos cuestiones, de medidas para arancelarias y de cosas de integración regional. Yo no sé si desde una experiencia en la DIAN tú alcanzas a ver algo de alguna de estas cosas. Bueno, más que en la DIAN, yo digo que es en todo, ¿sí? En todo lo que tú haces, a nivel académico y a nivel profesional. Me repites la parte de las inspecciones, es que no te la entendí bien. Entendí la parte de acuerdos regionales. Es que, o sea, últimamente hemos visto mucho de medidas para las edades, Ah, no sé pronunciarlo, las para las edades. Y sí, que son un tipo de, o sea, podríamos hablar de ese tipo de medidas que son un tipo de salvaguardias para ciertos sectores de la economía. Ya entiendo a qué te refieres. O sea, digamos que hay un arancel específico o un arancel especial para cierto tipo de productos. A eso es lo que te refieres, ¿cierto? sí, y de acuerdos regionales, ¿no? ¿Eso hace parte del día a día tuyo cuando estabas en la DIA? Sí, digamos que eras una de las cosas que uno veía, pero obviamente el amplio, o sea, dentro de la DIAN es una de las cosas y es un mundo más grande. Pero sí, obviamente eso va más al rubro ya privado, ¿sí? El establecer, digamos que las condiciones arancelarias o parancelarias o las condiciones de salvaguardia dentro de unas políticas o dentro de un acuerdo de negociación va más de la mano de la razón social de la empresa o de la actividad económica que esté realizando. Entonces, por ejemplo, vemos que en Colombia hay un salvaguardias o hay aranceles más altos para los textiles, para los zapatos. Vemos, por ejemplo, el caso de Corea del Sur que obligan a pagar un arancel alto para la exportación de mandarina. Hay algunos productos chinos que tienen un arancel muy alto a nivel mundial, pues obviamente por su oferta y porque pueden dañar las industrias. Básicamente estas medidas lo que buscan es eso, es activar un proteccionismo económico que prácticamente cuando nosotros hablamos de proteccionismo hoy en día es un poco confuso porque pues la globalización y todo lo que tiene que ver con los acuerdos y los niveles de integración económica, lo que ha hecho es eliminar todo este tipo de cosas, pero no se han eliminado en total, de hecho se han es disfrazado. Entonces, digamos que una de las formas de disfrazarlas o disfrazar un nivel de proteccionismo es crear un tipo de arancel específico o un arancel especial para ciertos productos. Como te decía en el caso de Colombia, con el calzado y los textiles, pues obviamente hay un arancel, digamos que busca cuidar este sector de la economía nacional. Y así pasa con todas las medidas para arancelarias. Lo que buscan es que haya un cuidado de la economía nacional y que las importaciones no lleguen a sustituir la producción nacional. O sea, que básicamente lo que buscan es que lo que se firma en los acuerdos no llegue tal como una realidad en sí, o sea, como que no afecte tanto los costos locales de empleo, las finanzas nacionales y todo eso. Bueno, pues digamos que dentro de los acuerdos hay muchas enmiendas o muchos, eh, ¿cómo lo decimos? Hay muchos puntos que hablan acerca de todo este tipo de situaciones, ¿sí? Porque pues hay situaciones dependiendo del producto, otras dependiendo de la situación o del mismo acto. Entonces, pues digamos que a nivel de acuerdos vemos que hay partes que nos hablan del antidumping, partes que nos hablan de las leyes de origen, partes que nos hablan de el tipo de salvaguardias que estamos hablando. Todo ese tipo de cosas lo que hacen es establecerse dentro de un acuerdo. ¿Y qué permite eso? Pues obviamente cuando hablamos de un acuerdo de integración regional, como tú lo estás nombrando, estamos hablando no que inició, sino que ya lleva un proceso detrás. Los acuerdos de integración regional vienen a ser resultado de muchos acuerdos bilaterales que se vienen gestando. Por ejemplo, la Alianza del Pacífico, digamos que es ahorita una de las que cogió fuerza a finales de esta década, eh, tenía como requisito que, que cada uno de los miembros tuviera un acuerdo bilateral con los demás miembros de la asociación. Entonces, pues vemos que Colombia tiene un acuerdo pues con Perú, otro acuerdo con Chile y otro acuerdo con México.
y así mismo los demás países, y así, y en base a esos acuerdos, fueron como la plataforma para desarrollar lo que hoy conocemos como la Alianza del Pacífico. O sea que va más o menos como las etapas, ¿no? Que no recuerdo qué autor teórico las plantea, que primero va como bilateralismo y luego va creándose las zonas aduaneras, sociales y todo eso. Sí, sí, exacto. ¿Me repites la última parte? Es que no se te está escuchando bien, discúlpame. Que, perdóname, o sea, que es más como una, va como por pasos, o sea, de las escalas de integración, tipo, pues se comienza con acuerdos bilaterales, luego se va llegando a zonas fronteras, zonas comunes, mercados comunes y toda esta cuestión. Sí, exacto. O sea, pero hay que tener algo muy claro, ¿sí? O sea, digamos que a nivel Latinoamérica, o sea, por mucho podemos decir que hemos llegado o sea, ir rondando lo que es una unión aduanera y eso. Estoy exagerando, porque realmente no es así. O sea, nosotros nos quedamos en lo que es un área de libre comercio, de pronto podríamos plantearlo dentro de ese sentido, lo que es Latinoamérica. De hecho, el único lugar del mundo donde podemos ver un avance en los demás tópicos o los demás niveles de integración económica es en Europa, que digamos es el modelo a nivel mundial de lo que es una integración económica o una unión económica, porque pues son toda una región, manejan una moneda, todo ese tipo de cosas. Pero a nivel Latinoamérica vemos muy demarcado todavía que se están estableciendo acuerdos preferenciales. Tenemos a Chile como el, el experto en acuerdos. Chile es el país que más acuerdos comerciales tiene a nivel mundial. Y a nivel Colombia, pues seguimos viendo que estamos muy rezagados frente al desarrollo del comercio. Pese a que hay un avance grande y que estamos digamos que con el arancel de la Andina, aún así, si tú te vas a ver país por país, el, el sistema arancelario que rige cada país es totalmente distinto. Sí, es muy distinto. O sea, por ejemplo, no sé si en Paraguay, no, nunca lo he revisado, si en Paraguay tengan un arancel específico para el aguacate Hass, como lo hay acá. ¿Sí me entiendes? Sí, Todo ese tipo de cosas es las que hacen que haya un tipo de integración. En el caso de Latinoamérica, lo que hemos visto hasta el momento son acuerdos preferenciales, acuerdos bilaterales y acuerdos que permiten plataformas de un área de libre comercio como lo es Mercosur o como lo es la Alianza del Pacífico. Incluso pues CARICOM podríamos hablarlo, pero de resto no podemos hablar de que nosotros hemos desarrollado una unión aduanera o un mercado común como tal, porque pues aún nos hace falta en comparación, digamos que al modelo europeo que es, digamos, como el más avanzado. y además del modelo europeo, ¿qué otros modelos crees que han ido avanzando o crees que en el mundo no se ha avanzado tanto como lo han logrado en la Unión Europea? Lo que pasa es que, o sea, acuerdos de integración económica hay en todo el mundo, o sea, hay en todo el mundo, hay en todas las zonas. Vemos lo que es el NAFTA, vemos lo que es el EFTA, vemos la misma PEC, que es el Acuerdo del Pacífico, por la Cooperación Económica del Pacífico, que está tratando de unir naciones asiáticas con naciones americanas para desarrollar, digamos que una zona de comercio, de libre comercio. Está también el sudoeste asiático, que también viene desarrollando ese tipo de integración. Pero digamos que no hay ese mismo grado de avance con Europa. ¿Por qué? Porque es que eso requiere eh, digamos que una codependencia o una interdependencia de cada uno de los miembros. Si tú ves, por ejemplo, Europa, la Unión Europea, el, todos los países ya se decidieron por una moneda. Entonces, digamos que ese es uno de los puntos básicos en los cuales pues está, está establecido lo que es una unión económica, el manejo de una sola moneda. Hay una institución ya firme, digamos que se encarga de todo lo que tiene que ver con los registros bancarios. Digamos que las naciones a nivel económico ya empiezan a depender
del rendimiento de todos los miembros sí, que hacen parte del acuerdo. Por ejemplo, no sé si se acuerdan por allá, como en 2007, si no estoy mal, perdón, de pronto me falla la memoria. Hubo, digamos que una crisis económica que obligó a que mitad de Europa adoptara una política fiscal para evitar el deprimento del euro y de la Unión Europea. Entonces, países como Alemania, que han estado bien, tenían que, digamos, subsidiar o apoyar el déficit presupuestal que tenía Portugal, España, Italia, Grecia. Entonces, digamos que ese tipo de cosas quiere decir que ya no es solamente la economía de un país afectada por condiciones macroeconómicas, sino son o sea, es a nivel general de la región que puede afectar. Y eso en parte es bueno o en parte es malo. Digamos que en la parte buena podemos ver que está el tránsito de las mercancías y de las personas eh, de una forma libre y sin restricciones, ¿sí? Como pasa en la Unión Europea. Digamos, tú hoy amaneciste en Londres, pero tu trabajo queda en París. Fácilmente 2 horitas llegas a París, trabajas y te pagan y tú retiras en Londres. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas son cosas buenas, ¿sí? Pero entonces lo que te decía también de las cosas malas, o sea, es una interdependencia y digamos si alguna de las economías llega a fallar o tiene algún problema grave, ya sea por alguna condición macroeconómica o por alguna situación económica nacional, entonces va a afectar a nivel general. Eso es lo que se ve en la Unión Europea. Digamos que para llegar a ese acuerdo, pues también se tienen que eliminar, digamos, ciertos poderes nacionales eh, o de control sobre las economías. Y digamos que no todo el mundo está al mismo nivel para poder sortear el reto que es establecerse como un mercado común o como una unión económica. ¿Y hacia dónde crees que va el mundo en estos momentos? O sea, ¿dónde especulas que podría ir después del coronavirus? ¿Hacia la Uy, integración, hacia la globalización? ¿Cuál es tu opinión mira, personal? hay muchas formas de ver esto, o sea, hay muchas formas yo creo que cada uno de los profesionales tiene una opción de verlo y una forma de verlo. Hay gente que es muy reservada, hay otros que son muy escépticos frente a lo que puede pasar. Esto sí es algo muy claro y es que obviamente esto fue el éxtasis de algo que venía pasando y de un tipo de guerra fría que se estaba trabajando ya desde varios años entre lo que es, por ejemplo, que vimos ya lo último, la guerra comercial con Estados Unidos y China. Esto, esto de una fue un stop a eso y prácticamente ahorita vemos que China ya está produciendo o siguió produciendo mientras que Estados Unidos tuvo que hacer un stand-by, las bolsas se vinieron abajo. Entonces son muchas cosas que hay que analizar. Obviamente, si yo le preguntara a un comisionista de bolsa, dice que esta caída del mercado estaba siendo esperada en algún momento o por cualquier situación, ¿sí? Porque dicen, el mercado iba en subida hace muchos años y pues ya necesitaban también un declive. Entonces, pues obviamente para ellos es algo natural o algo inducido, puede ser. Pero si le preguntamos a un profesional de la salud, que, o sea, puede estar ajeno al mundo de la economía según los pensamientos de mucha gente, pero no es así. Si yo le pregunto a una persona que estudia medicina, él me va a decir, no, la gente en este momento tiene que cambiar su forma de vida. Y si cambia su forma de vida, pues cambia su forma de consumo. Al cambiar su forma de consumo, pues eso va directamente ceñido a la demanda de productos. Y si no hay demanda de ciertos productos, esas empresas van a desaparecer. Y si hay demanda de nuevos productos, tienen que crearse nuevas industrias o las industrias que hay tienen que crecer para dar abasto. Entonces, o sea, todo tiene que ver a nivel económico. Y yo creo que hablar sobre lo que viene del coronavirus, pues es obvio, va a haber un cambio a nivel general, a nivel global, de la forma en la que se hacen negocios, de la forma en la que Yo creo que esto fue, digamos que un llamado de atención para una persona o un negociante que vive de día al día
nosotros, digamos, como empresa, digo, porque pues llevamos trabajando como empresa, fue muy duro ver que separaron las importaciones y se puso un stop y se paró el comercio. Pero entonces, ¿eso a qué obliga? A que tú busques otra manera de generar ingresos. Y yo creo que muchos de los hogares colombianos y hogares a nivel mundial dijeron, no, pues paramos, pero yo tengo que seguir comiendo, tengo que seguir buscando. Y eso a qué obliga, a que el gobierno cree estrategias para incentivar empresas acorde a la necesidad del momento. Entonces, que leyes para que no sé, se le pague o se le descuente de los impuestos a empresas que apoyen el teletrabajo, no sé, más requisitos a nivel de salubridad para las empresas, no se puede operar así como así, porque pues las pandemias siempre han existido, ¿sí? Pero digamos que esta pandemia llegó en un momento neurálgico para todo, para la economía, para la política, y que nosotros, digamos, ya somos un poco más conscientes de lo que es el mundo, ya lo que afecta, mira, esto está afectando a China. Yo creo que si esto hubiera pasado en el tiempo de la gripe española o de la peste negra, hubiera, se hubiera tratado exactamente igual, por el grado de información y por la densidad de movimiento que hay. Pero en este caso, digamos que ya no hay barreras. O sea, ¿cómo es posible que el virus en una ciudad y haya contagiado a todo el mundo prácticamente? Eso quiere decir que gente de todo el mundo estaba allá. Y no hay barreras, no hay, ¿sí me entiendes? O sea, ya hablar nosotros de que hay obstáculos al comercio, obstáculos a la movilidad, pues son muy, muy pequeños o son casi nulos. Sí, Bueno, creo que me desvié un poquito ahí. en eso tienes razón, porque pues uno veía casi siempre que había muchos vuelos humanitarios de gente que buscaba ir a Wuhan, o sea, salir de Wuhan y todo esto, de todo el Por mundo, y ejemplo, básicamente exacto. así fue como se dispersó por el mundo. Por ejemplo, mira lo que está pasando. Está pasando a nivel económico. O sea, dime qué pasa con las agencias de viajes, dime qué pasa con las aerolíneas. Avianca hace como una semana anunciaron que salía de la bolsa de Nueva York como una acción transable allá. O sea, ese tipo de cosas lo que hicieron fue pegar un revuelto a la economía tremendo. Y lo que tiene el reto para las generaciones nuevas o el reto para nosotros es mirar cómo vamos a afrontar de aquí en adelante, porque es que hay otra cosa que está quedando y es que el mundo va a quedar con una deuda tremenda. Por ejemplo, el gobierno nacional con todos los subsidios que está dando y con el paro de la economía y las empresas no tienen con qué pagar sus impuestos, no tienen con qué pagar sus nóminas. Eso va a ser algo fuerte a nivel fiscal y eso afecta de una manera tremenda, pues, digamos que el plan de desarrollo nacional. Entonces ahí vemos que todo es una bolita y todo va afectando todo. El reto a las nuevas generaciones es reinventarse, pues para poder desarrollar, digamos que negocios, estrategias y de misma manera el gobierno, en las cuales puedan hacer frente a este tipo de situaciones y que no se pare. Entonces digamos que en este momento se impulsó mucho lo que es, no sé, pero no sé si lo has notado en tus redes sociales que últimamente, o sea, ya se anunció coronavirus y 2, 3 semanas después, muchas academias de trading ofreciendo sus servicios, quieres ganar con bolsa, todo ese tipo de negocios electrónicos. La gente está haciendo sus emprendimientos, pasándolos a la internet. La señora que vende empanadas ya vende empanadas a domicilio por WhatsApp. Entonces, todo ese tipo de cosas yo creo que están generando es que la gente también se mueva al uso de las redes, al uso del internet, a eliminar cada vez más esa brecha que hay de lo que es, digamos, como el tradicionalismo, el comercio tradicional, a un comercio más formal, más estandarizado. ¿Y crees que eso vaya a afectar o sea, esas transformaciones económicas que están habiendo, vayan a afectar los bloques, digamos, tipo Mercosur, no sé, o la Unión Europea? Pues yo digo que
O sea, hay muchas cosas para tener en cuenta, ¿sí? No solo el coronavirus, porque pues digamos que he visto también que durante este tiempo han hecho muchas pruebas con tecnología 5G y muchas veces la tecnología 5G no ha sido, digamos que la mejor a nivel, ¿cómo le dijéramos? A nivel de ambiente o a nivel de aceptación por el medio ambiente. No sé, vimos en Holanda que activaron una antena 5G y lo que hizo fue estallarle el corazón a los pajaritos que andaban a 5 kilómetros a la redonda de la antena. Entonces, luego es algo tremendo y que hay que mirar, porque pues digamos que la sociedad aún sigue siendo muy consumista y pues digamos que en Colombia no estamos ajenos. Vemos el caso de Santurbán, el caso de que qué es más importante, si el agua o el petróleo. Y pues pese a que en este momento, digamos, haya dejado en claro que vale más un aguacatejas que un barril de petróleo, o que es mucho más rentable por los factores y por todo ese tipo de cosas. Va más allá eso va más allá en las personas, ¿sí? Y en los empresarios. Sí, yo digo que a nivel ecológico sí puede haber una afectación. Obviamente nosotros vemos que todos los lugares que eran turísticos hoy están siendo prácticamente paraísos para especies que nosotros creíamos que ya extintas. Están sucediendo fenómenos bellísimos que hacen parte de la naturaleza y que tal vez nos perdemos por el simple hecho de consumir, de ser parte de ese ciclo económico acelerado en el que íbamos y que esto le dio un parón. Y yo creo que mucha gente con esto del COVID lo que hizo fue centrarse y entender que hay prioridades, exceptuando lo del papel higiénico, ¿no? Porque pues, pero hay prioridades y pues yo creo que esto lo está dejando muy claro. Y yo creo que podemos partir de estas, yo he tenido varias, digamos, discusiones con mis compañeros o con la junta directiva de la empresa en la cual estoy ahorita. Y hemos hablado de que hay que orientarse a negocios que no paren. Y por ejemplo, el negocio alimenticio, sí, digamos que hubo problemas, pero ¿tuviste lo que pasó? O sea, inmediatamente comenzó la crisis, lo que se hizo fue dar un impulso o un espaldarazo a que el sector alimenticio creciera en actividad o la mantuviera. Entonces, cosas como el que si usted transporta alimento en gran masa, no se le va a cobrar peajes. Entonces, eso deja ver algo muy interesante. Que ese tipo de negocios, pese a las situaciones, pueden prevalecer, porque son las necesidades básicas. Entonces, digamos que son necesidades básicas que son necesarias cubrir y que por más que queramos no se van a diluir o se van a perder. Pero bueno, espérame porque creo que me perdí mucho. Entonces, ¿qué afectación tiene el COVID a nivel ecológico, podríamos decirlo, y ambiental? Pues a mí me parece que ha sido algo muy bueno. O sea, es que el COVID ha hecho un revuelco general y ha tocado muchos ámbitos. Si lo miramos a nivel ecológico, ha sido muy bueno. Sí, ha sido demasiado bueno porque pues obviamente se ha dejado de deprimir el patrimonio global a nivel ecológico y lo que se ha hecho es como darle un respiro a toda esa explotación que veníamos dando de ya hace un siglo completo prácticamente las industrias trabajando sin parar. Y vemos que noticias, la capa de ozono que se está reconstruyendo, vemos también especies que están apareciendo que creíamos extintas. Todo ese tipo de cosas, digamos que son una cosa buena que nos deja esta situación y de ver realmente cuál es el papel del hombre dentro del ambiente. Porque si nosotros empezamos a mirarlo y lo miramos así por encima, pues esto podría ser que el hombre es un bicho consumista o un parásito consumista que no le aporta a la tierra, como lo está dejando ver esta situación a lo largo. Y en ese sentido, pues los gobiernos tendrían que reinventarse y mirar a ver qué es lo que están haciendo o qué hace falta para que, para que se pueda llevar a cabo una economía sostenible,
una economía sustentable que aporte al planeta, pero que no lo dañe, como hemos venido haciendo. Eli, una pregunta ya, ¿tú crees que los términos de intercambio, ya que hablamos de los bienes de, o sea, la limitación y todo esto, ¿crees que los bienes de intercambio vayan a cambiar? O sea, Obviamente las medidas ahorita para transporte de mercancías y para el, sí, para incluso para las mismas personas se van a triplicar o van a ser un poco más complejas. Entonces tú ya no te vas a poder mover con la misma facilidad y que no, es que tengo un vuelo de China a Bogotá. Y no, no, pues yo llego a Bogotá, cuadremos el almuerzo y nos vemos a las 12:30. No, tú vas a llegar y vas a tener, digamos que un proceso más grande de check-in. Bueno, en el caso de que se abra, ¿no? Porque es que hablaríamos de un tema lejano, ¿no? Que si la situación sigue así, obviamente, pues esto se va a extender un poco más. Pero nosotros podríamos entender que obviamente sanitarias, las sanitarias y las fitosanitarias van a ser un poco más rigurosas con todo esto que pueda llegar a producir o desencadenar lo que vemos el día de hoy. Entonces, digamos que para que abran, no sé, un aeropuerto a nivel comercial, eso va a ser, no sé cuándo, pero va a ser un logro tremendo, pero va a ser sobre un cuidado. Y yo creo que el ejemplo más claro es lo que pasó el fin de semana con la liga alemana de fútbol. O sea, antes tú veías el estadio lleno, ¿sí? Los jugadores celebraban un gol abrazándose, dándose picos, o sea, se tiraban al piso. Pero este fin de semana fue digamos que una pantalla de lo que va a ser a nivel general. Y el comercio no está exento de eso. Entonces, que el tapabocas, que el asistente técnico lejos de, o 2 metros alejado del técnico, que los jugadores no celebran con abrazos ni con esto, sino chocándose el codo o haciendo un bailecito todo cada uno por su lado. Así va a ser a nivel comercial. Entonces, vamos a ver que ya va a haber más cuidado a nivel de mercancías, que las mercancías tal vez requieran ciertos permisos por entidades oficiales o por entidades privadas que den un recurso técnico o una certificación especial que requiera el gobierno o la entidad para entrar o para salir. Entonces, eso va a ser ya muy fuerte. Eso ya no va a ser lo mismo y obviamente esto lo que hizo fue hacer un llamado. Hacer un llamado porque pues digamos que la exportación de murciélagos en China ya no va a ser lo mismo. Entonces, y no solo en eso, sino en todos los sentidos, porque yo creo que al ver esta es lo que provocó esta pandemia, ya el mundo queda en sobreaviso sobre cualquier otra pandemia que pueda llegar a aparecer y del manejo que se va a establecer. Entonces, pues lo que te digo, esto lo que va a hacer es aumentar, digamos que un poco ese tipo de barreras sanitarias y fitosanitarias, pero el comercio va a seguir. Las empresas tienen que reinventarse, tienen que seguir trabajando y en algún momento todo se va a tener que abrir, pero lo que te digo, va a haber un cambio. Va a haber un cambio ya sea parcial o total, porque no sabemos si esto sigue afectando. eh, bueno, de, no, veía por sí, ahí, veía por ahí algunos comentarios fatalistas que estábamos frente a la extinción del ser humano. Entonces, pues, es algo complejo de mirar. una última pregunta, Elkin. Habían muchos organismos, o bueno, muchas regiones que estaban comerciando entre sí, como la Unión Europea y la Mercosur, como la ASEAN, que también estaba comenzando a negociar tratados de libre comercio. ¿Crees que después de que pase toda esta situación van a seguir continuando las negociaciones o ahí quedaron y Bueno, yo creo que, bueno, tú quieres saber si las negociaciones van a parar por esto o van a continuar. Y digamos que la negociación más clara que se viene llevando y que con relación al COVID, digamos que se vio más afectada es la que tenemos Colombia y China.
en la búsqueda de un acuerdo comercial. No sé si el año pasado viste que Duque estaba por allá promocionando aguacates y todo en China. Entonces, digamos que esto pues puede ser muy escéptico, pero económicamente la gente lo pensaría y diría, parce, pero si China está avanzando, pues peguémonosle a China. Y cosa que tienen los expertos en economía nacional, y es que o sea, son unos vivos para el comercio. Acá en Colombia, sí, estamos atrasados, pero hay gente muy tesa, hay gente que es muy viva para el, para el tema comercial y pues ahí van. Y yo creo que esta no va a ser la excepción. Ellos no van a parar y no van a dejar de ver la oportunidad de establecer un acuerdo con China. Y lo que haría es facilitar muchas cosas en este momento. ¿Quién es el principal productor del mundo? China. Si seguimos necesitando tapabocas, la industria nacional tiene que, o sea, quintuplicar lo que produce. Sí, yo sé que la señora Magola empezó con su maquinita a hacer tapabocas, pero ¿cuántos tapabocas se compran al día en Bogotá o cuántos se compran en Medellín? Son muchísimos. Sí, entonces pues yo creo que ellos no van a parar ahí, ya más que la industria alimenticia mueve mucho. Y Colombia, el día que entienda que puede ser la despensa del mundo y que de verdad le apueste eso desde arriba, desde el gobierno y que haya un desarrollo agrario y tecnificado para que pueda dar en una batalla comercial de tú a tú con grandes potencias, ese día entenderemos la fortaleza que hay. Pero hay gente que está trabajando en pos de eso. O sea, los acuerdos comerciales, y creo que lo están entendiendo. ¿Por qué Duque se fue promocionando aguacatejas? ¿Por qué no se fue promocionando los interiores de Leonisa? ¿Sí? Entonces, hay un mensaje muy directo y muy claro en las cosas que están pasando. Y los acuerdos no van a parar. Los acuerdos, esto lo que va a hacer es incentivar a reorganizar las prioridades dentro de los acuerdos o dentro de los movimientos comerciales. Entonces ya Colombia tiene que mirar a ver si coge el sartén por la mano o sigue en la quiebra, porque es que realmente el país, digamos, el país ahí va, con una economía a la larga que se ve menguada también por el fenómeno de la corrupción, porque es que acá la gente se descara robando, entonces digamos que eso también afecta mucho la economía y a nivel de acuerdos, pues es algo no tan atractivo ser nombrados como el primero o el segundo país con más corrupción a nivel mundial. Entonces, pensarán dos veces a la hora de establecer un acuerdo o de empezar una relación económica. Hay muchas cosas que influyen en eso. Y no solo el COVID. Yo diría que el COVID lo que hace es incentivar ese tipo de cosas y mirar a ver cómo organizar las vainas. Listo, Elkin, muchas gracias por todo. Estuvo muy interesante, aprendí demasiado. Pero pues ya me toca partir, entonces te agradezco mucho.